Ya estamos de vuelta aquí en Noticias Express, 9:02 ayer el Pleno del Consejo Constitucional finalmente aprobó la propuesta de nueva Carta Magna con 33 votos a favor y otros 17 en contra, esos 17 votos todos del oficialismo. Para conversar sobre el tema estamos aquí en el estudio con la consejera y presidenta de Evópoli, Gloria. ¿Cómo está, Gloria? Bienvenida. Buenos días. Intenso el día de ayer. ¿Era esperable esta votación finalmente, no? Sí, a mí me lo habían preguntado y yo me imaginaba que no iba a ser distinta de la última votación del Pleno, en que recogimos todas las propuestas de la Comisión Mixta, que fueron los últimos cambios. Así que yo me imaginaba que iba a ser como lo que vimos ayer. Ajá. Después de 5 meses, ¿cómo evalúa finalmente el texto, Gloria? ¿Usted queda satisfecha con lo que se está proponiendo? Yo sí, y tengo que decir que partí no tan satisfecha, porque eso fue público, y a mi juicio había muchos elementos que eran particularmente desde republicanos muy identitarios de su partido, y es legítimo que tengan una visión que es la que los inspira, pero eso no puede transformarse en una política pública transversal. Así que hicimos harto esfuerzo, no solo yo, muchos de los demás consejeros, para ir perfeccionando el texto y o rechazando, por ejemplo, algunos artículos que tenían ese elemento, Gloria, o mitigándolo, y yo creo que el texto final ya no los tiene. Gloria, ya quedó muy transversal. Eso le iba a preguntar, ¿y este texto final lo representa usted realmente? A Evópoli, por ejemplo, el proyecto de Evópoli, porque uno puede adherir a un proyecto, a un texto, digamos, porque es un poquitito mejor que el que hay ahora, porque el camino menos malo. Por eso le pregunto por la representación del contenido. Sí. Hay dos temas que son para nosotros estructurales de este nuevo texto. ¿Cuál? Uno es la modernización, el cambio del sistema político, que para Evópoli es clave, porque creemos que estamos donde estamos por los defectos del sistema político, porque se hace ingobernable, porque está todo fragmentado, porque llegan los gobiernos y no pueden implementar sus planes de gobierno, porque no se pueden hacer acuerdos, y modificar el sistema político para nosotros era clave, y eso quedó. Y el segundo es una cosa que hemos promovido nosotros desde nuestra fundación, que es la modernización del Estado. El hecho de que el Estado sea más eficiente, que las personas sean seleccionadas por competencias, el Estado al servicio de los ciudadanos, con rendición de cuentas, con exigibilidad de respuesta. Es que uno empareje la cancha y cierre las brechas entre el ciudadano y el Estado. Hay unas encuestas que muestran que más del 70% de las personas se sienten abusadas por el Estado. O sea, se siente que hay una diferencia monumental en las posturas entre el ciudadano común y el Estado dándole sus servicios. Y eso también quedó recogido y viene de una iniciativa popular de norma, además. Así que esos dos temas para nosotros como Evópoli son reflejan muy bien ejes de nuestro discurso. ¿Cómo fue trabajar con republicanos? Le pregunto principalmente porque las diferencias también tenían que verse en los propios bloques, ¿no? Las derechas, como los denominaron en algún minuto, versus el oficialismo. Pero en algún momento hubo críticas de que Chile Vamos se estaba entregando finalmente a la decisión de los republicanos en varios temas que fueron polémicos y que llegaron al final a esta comisión mixta incluso. Sí, yo quiero decir que el trabajo con todos los consejeros fue muy agradable. Fue muy fluido, la relación humana fue óptima. Realmente es una cosa que yo rescato mucho porque hay muy buena vibra en todas las conversaciones, independientemente de que los discursos no se note eso. Colores, claro, y colores pero fue fácil eso. Después, en cómo abordar los temas, era esperable, cada uno tiene su postura. Y en particular, en mi caso, yo voté en conciencia y no siempre según lo que estaba propuesto por la mayoría de nuestro sector. Más aún convoqué a otras personas que estaban también convencidas como yo, como Germán Becker, Lorena Gallardo y Edmundo Luchanz, y votamos distinto de nuestro sector, porque sentíamos que había que marcar primero una presencia de Chile Vamos, y también porque estábamos convencidos de que había artículos que necesitaban cambio. Y eso también lo hicimos. Así que, si bien aparece como votación en bloque, hubo muchas de estas gestiones en las que con pocos votos uno podía hacer estos cambios
que finalmente terminaron en la última etapa en la comisión mixta, justamente para que se corrigieran. ¿Cuál diría, Gloria, que fue el punto más discordante en el sector, en las derechas? ¿Paridad? Bueno, la paridad, yo era la única que defendía la paridad de entrada y salida, y finalmente logramos un acuerdo para que hubiera una votación transversal, y la paridad de salida se aprobó con 46 votos de 50 y 4 abstenciones. Así que yo creo que fue un logro importante, y para mí era importante no solo porque yo estoy genuinamente convencida de que es necesario, sino porque es el tipo de cosas que marcaba el hecho de cambiar el tono de una identidad, por ejemplo, puramente republicana. Los republicanos no querían esa norma, y finalmente se aprobó, tanto de entrada como de salida. Esas cosas son huellas de estos cambios. También varias cosas más que terminaron por corregirse en la comisión mixta. Por ejemplo, hablé antes de la modernización del Estado. Cuando lo habíamos aprobado y fue a la comisión experta, porque había una etapa anterior, se diluyó bastante el alcance de lo que estaba previsto y propuesto por la comisión encargada de este tema. Cuando volvió al Pleno, yo voté en rechazo para que se fuera a la comisión mixta, porque encontraba que había que volver al original, y eso ocurrió. Entonces había muchas idas y vueltas que no se han visto en detalle, pero que permitieron que el texto final sí refleje una visión mucho más amplia. Gloria, ahora, de todas maneras hay varias críticas y me gustaría que pudiéramos abordar algunas de esas. Se ha calificado este texto como uno que es maximalista, dijo María Pardo, que es cortoplacista, que no se hace cargo de los desafíos del futuro. Verónica Undurraga plantea que acá tampoco se está haciendo cargo de la representación de las mujeres en la política. Hay una serie de críticas bien contundentes respecto a este proyecto y que se reflejan en la votación de 17 en contra ayer. Sí, a mí me gustaría que junto con esos comentarios especificaran dónde. Porque, por ejemplo, dicen hay pérdida para las mujeres. Sí, ese ha sido un punto bien... Pero la Constitución actual no tiene esos temas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, lo que tiene la Constitución nueva, paridad de entrada y salida, corresponsabilidad, sala cuna universal, igualdad salarial. Son cosas que van en directo beneficio, no discriminación. Que no están en el texto Que no están en el texto actual. Entonces, a mí me cuesta entender de dónde afirman que hay una pérdida para las mujeres. Yo por lo menos siento que hay una enorme ganancia, porque no es porque una sensación, es porque está escrito que hay temas de beneficio directo para las mujeres que no están en la Constitución actual. ¿No se retrocede respecto a la discusión sobre el aborto, por ejemplo? Que es un punto bien álgido. Y ahí, en eso, ahí este grupo que fue un poco más díscolo de Chile Vamos, nosotros hicimos una cosa que fue bien importante, que fue en la primera votación, el inciso 1 del artículo 1, decía todo ser humano es persona. Y eso, junto con otros artículos, ponía en riesgo el aborto en 3 causales a nuestro juicio. Y por eso nos abstuvimos y se rechazó esa forma de plantearlo. Al rechazar eso, en realidad todo el resto es lo mismo que dice o la Constitución actual o lo dice la propia ley de interrupción del embarazo en 3 causales. Reconoce que hay un ser humano en gestación. Entonces ya no queda un riesgo, porque lo mismo que está escrito en la Constitución es lo que reconoce la ley, y no hay un riesgo porque no hay una incompatibilidad entre ambos. Pero no, y a mí eso me importaba mucho, y ahí nosotros nos abstuvimos 4 de Chile Vamos, y logramos que eso, que era, además de identitario, sí tenía un riesgo para el aborto en 3 causales. Y no hay no es interpretable porque que quede abierta la puerta a que esa... Es que es tan interpretable como es ahora. Ahora la ley de aborto en 3 causales descansa... Y no era la idea dejarlo no interpretable, que era una de las principales críticas en ese punto. Es que no se podía dejar más... claro. Más no interpretable que lo que hay ahora. Y nosotros propusimos en la segunda etapa de la comisión experta, y yo he sido crítica de esa etapa, porque la comisión experta fue muy eficaz en su borrador inicial, hubo acuerdo unánime, pero en la segunda etapa
algo pasó que se atrincheraron. Y, por ejemplo, nosotros desde Chile Vamos propusimos 3 cosas para esa segunda etapa. Uno era justamente volver al texto se protege la vida del que está por nacer, tal como lo dice la Constitución actual. Sí. Propusimos también ampliar el derecho a huelga más allá de la negociación colectiva, que era un pedido de la izquierda. Y propusimos incorporar un elemento de solidaridad en las prestaciones sociales, también un pedido de la izquierda. Y ellos votaron todo en contra. Entonces a mí me llamó la atención, porque si eran pedidos de ellos y nosotros los acogimos, y los acogimos todo el bloque, digamos, estuvimos de acuerdo en que había que incorporarlo, finalmente ellos votaron en contra. Entonces hubo una postura de atrincheramiento que yo entiendo, no la entiendo bien en realidad. Gloria. Y me llama la atención, perdón, que en gente de ese nivel de trayectoria, de formación, de capacidad profesional, no hubiera ni uno siquiera que se cuestionara y opinara en forma distinta. Gloria, en una mirada un poco más amplia, si estamos discutiendo una nueva constitución, esto tiene que ver con el estallido, ¿no? O sea, el estallido es lo que lleva a un proceso político y la respuesta del sistema político es abrir un proceso constitucional, que termina con el rechazo del 4 de septiembre del año pasado. Esta es la segunda oportunidad, pero no se puede perder de vista ese origen, porque finalmente estamos discutiendo esto para dar respuesta de alguna manera a las demandas que se levantaron en ese contexto. ¿Usted siente que este texto da respuesta a esas demandas levantadas en el contexto del estallido social? Sí, yo siento que sí, yo estoy tranquila con eso. ¿En qué punto, por ejemplo? Primero, por la declaración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, y la consagración de los derechos está de manera explícita. Hay, por ejemplo, el derecho a la educación gratuita, muchos compromisos del Estado como obligación de proveer ciertos derechos a las personas y ciertas prestaciones. En salud, en pensiones, están todos esos derechos consagrados constitucionalmente. Me parece que eso, más otras cosas que también no estaban directamente en el estallido, pero se fueron agregando después, como la seguridad, por ejemplo, como la Defensoría de las Víctimas, como un cambio en el Poder Judicial, un cambio mayor en el Poder Judicial, que hace que los jueces solo se van a dedicar a impartir justicia y otros órganos van a hacer la administración. Los jueces ya no van a ser más designados por el ministro de turno, son todos concursos públicos. Hay cambios muy grandes que reducen, como decía antes, la brecha entre los ciudadanos y el Estado, porque había un desbalance muy grande. Yo creo que eso también pesaba. No eran solo las prestaciones sociales, sino la sensación de que uno como ciudadano estaba en desventaja respecto al poder del Estado, digamos, o a poderes en general. Y yo creo que eso está muy mitigado acá, con obligaciones tanto para el Estado como para prestadores privados que eventualmente existan. Gloria, muchísimas gracias por haber venido a CNN. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Buen día.